Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Don Willy, buenas tardes. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. El presidente de la República, el señor Danilo Medina, salió bien temprano a Costa Rica a la juramentación de un nuevo presidente. Le hizo quedar mal a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro había tuiteado de que una vez él gane las elecciones va a llamar a Danilo Medina para que continúen con el diálogo. Un periodista dominicano a su salida, el presidente le preguntó: presidente, ¿y qué hay con Maduro? ¿Usted va para la cumbre a dialogar? No. A mí nadie me ha hablado de eso y yo no voy para ahí. La reacción a mí me sorprendió porque parece que Danilo tuvo mala experiencia de la cumbre. Hay que recordar que Danilo afuerió a Leonel Fernández de las conversaciones que llevaban a cabo Zapatero, él y Torrijos, y se incluyó él. Un tollo. Parece que Danilo se dio cuenta que lo fuerte de él no es eso, hablar internacionalmente y mucho menos dialogar. Maduro quedó mal y Danilo parece con un sabor amargo en la boca. ¿Qué te parece? Yo creo que, aunque Maduro, como hemos hablado ya, está dispuesto a hacer lo que sea, pero él en un discurso que dio en el día de ayer también ante un grupo de maestros, él no dejó como tarea de que iban a hablar. Él dijo: he hablado con el presidente Danilo Medina. Entonces, parecería, bueno, el presidente lo desmintió en el día de hoy. Ahora, yo digo, no puede ser que Maduro haya sido tan torpe de mencionar a otro jefe de Estado sin ni siquiera haber hablado con él. A lo mejor habló y Danilo se le rió y le dijo: vamos a ver. Vamos a ver. Así le ha dicho a muchísimas. Hoy la policía brasileña desmanteló una red en Brasil acusada de pagar sobornos. ¿Tú sabes de quién? De Odebrecht. Ándala. 56 millones de dólares, más de 56 millones de dólares. Eran políticos, funcionarios, señalados como del partido de Michel Temer. En Brasil como que no se cansan los políticos de coger cuarto. Aquí no, aquí son diferentes. Aquí sí. Bueno, pues Michel Temer, dolores de cabeza para Temer otra vez y dolores de cabeza para Odebrecht. ¿No fue aquí? ¿Fue aquí o fue en Estados Unidos? ¿Dónde fue? En una feria que Odebrecht dijo: miren, hemos robado bastante, pero ya vamos a ser buenos. Aquí le creyeron porque Odebrecht sigue, ¿verdad? Ahí está Punta Catalina. Con la autorización de todo el mundo. De todo el mundo no, con la autorización y la estimulación de Danilo Medina, porque hay que ser responsable. El presidente Medina, eso se va a terminar sea como sea. Aunque, ¿a qué costo? No, eso no está claro. A propósito de no estar claro, ayer el señor Ramírez estaba dando un paseíto por la sociedad civil y estuvo en un acto de participación ciudadana. Cuando viene a ver, lo encontramos enrolado ahí. Hasta yo me voy a enrolar en participación ciudadana, si me dejan entrar. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Participación Ciudadana, que todos debemos recordar que es el partner de Transparencia Internacional. Ellos actúan bajo el financiamiento de la USAID. Hicieron un cuestionario con 110, 115 preguntas aproximadamente del caso de Odebrecht, de cómo esto ha evolucionado, y hasta el día de hoy no hay ningún imputado, no hay nadie y el caso sigue de largo. ¿Qué sucede? De la pregunta 75 en adelante me llamó mucho la atención porque desglosa el tema específico de Punta Catalina. La pregunta 98 y 99 habla de cómo plantas con la misma capacidad e incluso con más capacidad, donde la compañía Tecnimont ha tenido participación, ha costado por ejemplo, una que se construyó con la misma capacidad de Punta Catalina, costó 980 millones de dólares. Apenas eso. Sin embargo, otra
con la capacidad media de Punta Catalina, costó la mitad de lo que costó esa primera, 450. Entonces, el experto en ese término, a quien consultó Participación Ciudadana, dice que no es posible que Punta Catalina, lo que se había dicho que costaría 1.980 millones de dólares, ya constituía en una sobrevaluación suprema. Imagínense ahora que estamos hablando de que el Estado Dominicano aparentemente está en un litigio con Odebrecht de 708 millones de dólares. La recomendación puntual que dejó la comisión aquella que creó el presidente, que el procurador no tenía capacidad para investigar ese caso, esa comisión dijo que no se debía pagar un centavo más por la construcción de esa planta. Sin embargo, no se ha pagado un centavo más, se ha pagado millones de dólares y en caso de que se paguen esos 708 millones de dólares más, estaríamos hablando de que Punta Catalina saldría por más de 3.000 y tantos millones de dólares. Uno se pregunta si valdrá la pena, y el mismo estudio que hace Participación Ciudadana en una de las preguntas dice que por qué el Procurador General de la República, el magistrado Jean Alain Rodríguez, no ha citado a nadie de la actual administración cuando más del 54% del presupuesto de Odebrecht, de los sobornos de 2001 a 2014, se manejaron en la administración de Gonzalo Castillo y del señor Rubén Bichara. Y de hecho ellos especifican cuáles obras construyeron estas personas con Odebrecht y por qué razón ahora no se les cita. Sobre todo la manera en que se adjudicó Punta Catalina. Hay que decir que de los 5 miembros de la comisión que conocieron el proceso de licitación, 3, o sea, uno era el vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Bichara, y los otros 2 eran empleados de él. Y los otros 2 que no firmaron y que se fueron eran los únicos independientes. Entonces, qué interesante que de los 5 que estaban en el proceso, 3 ya estaban enliados con que tenían que hacer una cosa. Y los otros que decidieron no firmar por entender que el proceso de la licitación fue fraudulento, no se les hizo caso. Lo que es más interesante que uno de esos es precisamente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Él decidió no firmar y el otro fue el ingeniero Flores. ¿Por qué esas personas no lo han invitado? El ministro de Economía, el señor Isidoro Santana. Así es. Por un lado actúa bien, pero por otro lado justifica. Cuando tú mencionaste eso, yo me llegó a la cabeza inmediatamente la semana pasada, él decía que hay que aparentar que hay que elevar la presión fiscal, pero que hay que tratar de adecentar el escenario de la administración pública. Yo diría, hay que sanear la administración pública para luego recibir los impuestos y decir, bueno, no nos alcanza, vamos a subir la presión. Pero hay que limpiar primero, no es al revés. En resumen, ¿qué tú tienes de lo de Participación Ciudadana? ¿Y qué curso tú crees que va a tomar eso? Bueno, ellos tienen una actividad hoy frente a la Procuraduría y ellos están exigiendo que tanto Gonzalo Castillo como Rubén Jiménez Bichara sean investigados e incluidos en el expediente de Punta Catalina, sin contar que hablaron ampliamente del financiamiento de la campaña del 12 y del 16. Mira, si yo fuera el presidente de la República, y esto con todo respeto, pero con seriedad, yo renunciara ahora. Yo renunciara ahora porque como que todo este movimiento lo que conduce es, ¿tú te acuerdas de los programas deportivos antes que dicen todos los caminos conducen al Estadio Quisqueya? ¿O era al Eugenio María de Hostos? Al Eugenio, ok. Pero también enfrente al estadio. Todos los caminos conducen al Quisqueya hoy. Por donde usted quiera, entonces, eso conduce al presidente. Y aquí calladito todo el mundo. Esta mañana, Julio Martínez Pozo, viendo con la misma onda, advirtió en su programa de radio al presidente Medina que el pacto para proteger a los consorcios aliados a Odebrecht en el país podría generar en el futuro un escándalo más grande, es decir, mayor, que el provocado por los sobornos de Odebrecht.
¿Qué es lo que está diciendo Julio Martínez Pozo? Usted lo lee como usted lo quiera. Primero, yo no sabía que había un pacto. ¿Y qué es lo que es un pacto? Un acuerdo. Y ese acuerdo, entonces, según Julio Martínez Pozo, saca a gente que supuestamente ha cometido corrupción, al igual que las personas señaladas hasta ahora, de que la justicia no lo va a tocar. Y señala al presidente de la República, Danilo Medina. ¿Qué es lo que está diciendo Julio? Que el presidente tiene potestad o ha tomado una potestad que no le corresponde, porque la Constitución de la República en ningún momento establece que el presidente puede ser un perdonavidas o un perdonadelitos. Para eso está el Poder Judicial, para juzgar o no juzgar. Entonces, lo que Julio Martínez Pozo le está diciendo es, hey, usted va a tener problemas, porque ese podría es conjuntivo 2, otra vez vuelvo yo con el conjuntivo 2. Pero ese podría es más que esto, un verbo modal. Eso tendría que, usted debe ser, o esto va a ser así. Es decir, que de esta emanación de ideas del señor Martínez, yo deduzco, por lo que dice y porque sé que es una persona muy cercana al presidente de la República y muy cercana al proceso de Odebrecht, que el presidente va por ahí. Por eso yo digo, si yo fuera Danilo Medina, yo renuncio ahora. Y lo dije hace unas semanas atrás. Yo renuncio ahora porque como que la casa se está cayendo y como que todos los caminos conducen al Eugenio María de Hostos. Otro punto que toma Julio Martínez Pozo esta mañana es que dice que su caso es como para distracción y que también por exigencia. ¿Distracción de qué? ¿De las primarias abiertas o de la gente de los consorcios? Hay que apuntar que cuando se habla de la gente de los consorcios, está en primer lugar el Grupo Estrella, en segundo lugar está el Grupo RISEC, hay de la gente que colaboraron con Odebrecht aquí, está también la constructora Amina S.A., la Andrada Guterres, que es una empresa brasileña también, que concursó por Punta Catalina y por muchas obras con Odebrecht, y en algunas trabajaron conjuntamente, la constructora Polanco, los servicios y equipos de ingeniería, Hormigones Moya y Moya Supervisores, y constructoras JMB SRL. Ese es el team de coordinación de construcción o colaboración junto con la Odebrecht. ¿Tienes algo sobre Odebrecht? Bueno, lo que el señor Julio Martínez Pozo dice esta mañana es tan comprometedor que el país espera que el presidente hable de eso. Es tan comprometedor porque tanto mi compañero Willy Paz como yo tenemos meses hablando de los consorciados. No estamos hablando de coyuntura porque nos atacaron, no. Meses diciendo que si en otros países, de hecho el informe de participación ciudadana también habla de eso de ayer, si en otros países como Perú, como Ecuador, como Venezuela, los consorciados han sido buscados y están presos. ¿Por qué razón entonces los que tuvieron algún tipo de asociación en República Dominicana y que hubo obras que a veces la magnificaron o que la sobrevaluaron hasta 160%, entonces ¿cómo es posible que no estén detenidos pero mira, investigados? Sí, pero no, todavía es más. Lo que Julio Martínez está diciendo es que existe un acuerdo entre el presidente y esos consorcios para que ellos no sean involucrados. Y entonces ahí el presidente está cometiendo un delito, está violando la ley, está violando la Constitución, porque él no es un perdonavidas. Entonces, ¿para qué tenemos un poder judicial aquí? Para que el presidente lo obvie, siempre llevándome de lo expuesto por el señor Martínez Pozo. Bueno, será la historia que se encargue de eso, o tal vez el presente antes de irnos a la pausa,
hoy me llamó la atención un Twitter del Ministerio de Hacienda y después me reí, hablando en serio. El Ministerio de Hacienda tuitea lo que parece ser una promoción y dice: construyendo con el aporte de cada ciudadano una sociedad con mayores niveles de educación, salud y seguridad ciudadana. Somos Hacienda, la suma de todos. Entonces, niveles de educación. De una vez me llegó el informe del Ministerio de Educación a la memoria de que los niños de tercer grado, el 88% no sabe leer ni escribir. De salud me llegó un grupo de hospitales que no han terminado, bacterias por todos los lados. Se reportan esta mañana, según la AMD, en un hospital de Barahona, me parece. 12 niños hay muertos ahí. Y hay 3 bacterias. Y seguridad ciudadana, pues, chicos. Usted no puede, porque usted esa noche se inspiró, escribir lo primero que le salga. Tiene que ir concordante con la realidad. Y cuando usted dice esas cosas, usted deja de ser alguien creíble. Otra cosa que me dio como risa, fue 2 declaraciones de senadores. Senadores implicados en actos delictivos. Ahora se han cogido con hacerse el gracioso no sé a quién. Ayer Tommy Galán le dice a Leonel que fije posición sobre las primarias. Pero Leonel hasta un artículo escribió. Entonces, Tommy, jarabe para la memoria como marino. Y Julio César Valentín le pide a Rafael Núñez presentar nombres de quienes tienen campaña sucia contra Leonel. Valentín, de nada te va a valer. La suerte está echada. Vamos al cambio, en breve volvemos. En la sesión del pasado miércoles, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en la República Dominicana. Aprobado. Los senadores también aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que declara la provincia Santiago Rodríguez como provincia ecoturística. El vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, el proyecto de ley que dispone la regulación a los servicios telefónicos. La iniciativa depositada en la Cámara Baja ya fue aprobada por el Senado en la presente legislatura. Durante la semana también se reunieron la comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos políticos, además las comisiones permanentes de Defensa y Seguridad Nacional, la de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, la de Industria y Comercio y Zonas Francas, así como la de Relaciones Exteriores y Cooperación y la de Cultura. Concluimos con una comisión del Colegio Dominicano de Periodistas, encabezada por su presidente Adriano de la Cruz, que entregó al senador Euclides Sánchez un anteproyecto de ley que busca la modificación de la ley 1091 que crea esa entidad. No soy uno, somos 2. No somos 2, somos un grupo. No somos un grupo, somos el pueblo. Y queremos que vuelva. Que vuelva. Leonel.